Muy buenas. Quiero enviarles un saludo muy especial a cada uno de ustedes y además de eso, darles la bienvenida a este ministerio que se llama Semilla de Vida. Un ministerio que el Señor nos ha entregado y que tiene como propósito sembrar la palabra de vida. Sembrar esa palabra que da fruto, que tiene trascendencia, no solamente en lo terrenal, sino también en lo eterno. Quiero enviarles a cada uno de ustedes no solamente mi cariño, mi bendición, sino también mi agradecimiento, porque estoy seguro que cada uno de ustedes ha estado orando por este nuevo tiempo, por este nuevo comienzo, donde por supuesto y desde luego es Dios a través de su palabra quien nos va a bendecir y nos va a ministrar. Quiero enviarles un saludo desde esta ciudad, la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, aquí en los Estados Unidos. Estoy ahora en una nueva etapa de nuestro ministerio. Hoy, bajo la cobertura ministerial de una nueva iglesia, la iglesia Nueva Generación Cristiana, pastoreada por los pastores Luis y Janet Suárez. Hoy, formando parte de este nuevo equipo de apoyo y este nuevo equipo ministerial, quiero desde aquí, a cada una de las personas que se encuentran en cualquier parte del mundo, no solamente en esta nación, en los Estados Unidos, sino también allá en Colombia, en Europa, y enviarles un saludo muy especial a aquellos que están en México, en Uruguay, las personas que nos están acompañando desde el Ecuador, desde Perú, también a cada una de las personas que en cualquier parte del mundo puedan llegar a recibir esta palabra. Dios quiere bendecir tu vida de una manera especial. Y como lo hemos dicho en días anteriores, en este espacio, en este escenario, vamos a tener la oportunidad de Dios de poder seguir sembrando la palabra. Hoy estaremos dando inicio a un seminario de doctrina y de teología. De tiempo en tiempo estaremos dando inicio a uno nuevo. En otro espacio estaremos hablando de un estudio bíblico donde tendremos la oportunidad de estudiar uno o varios libros de las Escrituras para así ahondar en el conocimiento de ellas. En otro espacio estaremos dando palabras de devoción, palabras devocionales en esto que hemos llamado aliento del cielo y también respuestas cortas a preguntas inquietantes que cada uno de los creyentes tiene en cualquier latitud de esta tierra. Sé que el Señor nos va a bendecir con la bendición y el respaldo del cielo y con cada uno de ustedes apoyándonos y bendiciéndonos. Por supuesto que no habrá fronteras y no habrá límites. Y por eso te quiero dar las gracias a ti y desde luego al Señor por esta nueva oportunidad, por este nuevo comienzo. Y vamos a dar inicio a este espacio. Y el tema de este seminario es Fundamentos de Doctrina. Y quiero comenzar entendiendo ese pasaje de la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 14. Quiero leer este pasaje que es muy importante porque aquí se resume no solamente la instrucción que cada creyente debe tener en cuenta en estos últimos tiempos, sino también aquí en este pasaje nos advierte cómo debe ser nuestra actitud, no solamente frente a las falsas doctrinas y frente a los errores que pululan por todas partes frente al tema escritural. Dice el texto, para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué quiere decir? Que el error es la consecuencia de varias cosas. Primero, obviamente, de la intención del diablo de pervertir, de desvirtuar la palabra. El diablo siempre y desde los tiempos inmemoriales, allá en el huerto del Edén, el diablo trató de tergiversar la palabra y fue así como a Eva le desdibujó el plan de Dios, tergiversando lo que Dios les había dicho. Y desde entonces el diablo ha pretendido hacer eso. Así que hay una intención diabólica y del infierno de pervertir la palabra, sino que también y además de eso encontramos algunas personas que con una apariencia de piedad o con algún pensamiento de pronto sacado de uno o de otro contexto bíblico desdibujan y descontextualizan las escrituras para enseñar cosas que no van conforme a la sana doctrina. Ahora, ¿a qué se debe eso? Jesucristo nos lo advirtió en el libro de Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 29, Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. De manera que el error obedece justamente a eso, a la falta de conocimiento de la doctrina. Y en este seminario
que no solamente tendrá esta entrega de este día, sino que vamos semana a semana a ir montando y subiendo contenido para que puedas ir estudiando y puedas ir profundizando. De esa manera vamos a seguir tratando de contener esto que el enemigo ha querido hacer a lo largo y ancho de la historia, y es llevar a los creyentes a una equivocación cada día más cotidiana y más natural. Vamos a ir a un pensamiento, y tiene que ver con la doctrina. ¿Qué es una doctrina? Esto es una palabra que aparece en las Escrituras. 50 veces aparece en la Biblia la palabra doctrina. Y para referirnos a esto, quiero decir que la palabra doctrina viene del latín doctrini, que significa conjunto de enseñanzas que se basan en un sistema de creencias. Se trata de los principios existentes sobre una materia determinada y, por lo general, con la pretensión de tener una validez universal. Y ahora, lo que obviamente le da validez, solidez y digamos, eternidad a la doctrina es que está fundamentada en la palabra del Señor. Ahí encontramos esa palabra del apóstol Pablo cuando decía: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que es en la doctrina en lo que nosotros como creyentes vamos a tener estabilidad, pero es en la palabra en la que la doctrina tiene que descansar. Si nosotros no descansamos en el fundamento de la doctrina, que es Cristo, oígame bien, el fundamento de la doctrina es Cristo, y eso lo dijo Pablo allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, cuando dijo: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. De manera que vamos a tratar de entender esto desde la perspectiva bíblica y a comprender el propósito de Dios. Ahora, voy a citar un pasaje que se encuentra en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo del 1 al 11, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo dice: verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Mas el propósito de este mandamiento, dice, es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida, las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí dice una frase importante: que no se enseñe diferente doctrina. Y es que hoy día la gente se ha dado a la tarea justamente de querer decir algo diferente. Algunos predicadores, algunos maestros pretenden y procuran: voy a decir algo que a nadie nunca se le haya ocurrido. Y en eso puede caer fácilmente la gente en un error doctrinal y en un error bíblico que obviamente tendrá repercusiones que desde luego pueden ser devastadoras para la tierra y desde luego también para la eternidad. Entonces, como dice el texto de 1 Timoteo 3:16, la palabra, 2 Timoteo 3:16 es el fundamento de nuestra doctrina. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos correctamente la doctrina de Dios, la doctrina de la palabra? ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque ella nos da la información que el hombre necesita para ir al cielo. Ustedes todos saben que hay tres maneras a través de las cuales Dios se reveló a los hombres. Una, la naturaleza, que cuenta la gloria de Dios y muestra y afirma la obra de sus manos. Eso está allá en el Salmo 19. Así que allí está una revelación de Dios. Pero era necesario que Dios no solo se revelara con la naturaleza, sino que era necesario que se revelara con la Escritura. Y por eso fue que Dios decidió mostrarle al hombre a través de la palabra el camino, el propósito, el sentido de su existencia en la tierra. Y bueno, la revelación por antonomasia, que es Cristo. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que necesitamos conocer la doctrina para que podamos tener claro cuál es el camino a la vida eterna. Además de eso, necesitamos conocer la doctrina para que aprendamos a tener una vida eclesiástica conforme a la palabra. ¿Saben una cosa?
En las iglesias pueden haber una cantidad de cambios por la estrategia, por la metodología, por la forma en que se hacen las cosas. En las iglesias pueden haber diferencias en torno a la metodología y a los métodos que se utilice, pero no puede haber una diferencia frente a la doctrina. La doctrina tiene que ser la misma. El mismo espíritu, la misma unidad de fe, el mismo pensamiento nos debe inundar a todos, y por eso es que tenemos que todo, absolutamente todo, cada canción, cada escrito, cada libro, cada publicación en las redes sociales, cada enseñanza, todo tiene que estar fundamentado a la luz de las Sagradas Escrituras, porque allí es como la gente puede encontrar y obtener bendición. Ahora, la doctrina nos ayuda a tener una vida de integridad, de pureza y de santidad. Porque la doctrina nos enfoca, nos ubica dentro del camino de salvación. De lo contrario, nosotros vamos a desvirtuar el concepto y la opinión acerca de Dios. Y este último concepto es el cuarto propósito de estudiar y manejar una vida de doctrina fuerte. Y es conocer a Dios, conocer su naturaleza y conocer su carácter. Mira, mi hermano, Dios no es como tú te lo imaginas. Dios no es como tú lo concibes. Dios es como Él se reveló en la palabra. Por eso necesitamos conocer la palabra para conocer a Dios. No podemos imaginar cómo es Dios, ni recibir la información de fuentes extra bíblicas como si fueran la autoridad máxima. No, lo que en verdad le da al hombre la convicción de quién es Dios, de su naturaleza, de su carácter, de su ser y de su hacer, está aquí en la palabra, y para eso nosotros tenemos que caminar en bendición. Ahora, es tan importante la doctrina que el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Necesitamos cuidar nuestra vida y cuidar la doctrina, porque de esa manera nuestra vida tendrá estabilidad. Aquí, y citando el pasaje de Efesios 4:14, que dice que nosotros tenemos ya no ser niños fluctuantes, que nos llevan de aquí para allá con diferentes doctrinas. No, mi hermano, se levantarán en los últimos tiempos falsos profetas, se levantarán falsos maestros, se levantarán falsas doctrinas, falsas profecías. Primera carta a Timoteo 4 lo dice así: en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces tenemos que tener la doctrina clara, el fundamento sólido, para que así nuestra vida sea fundamentada en los principios de la palabra. Ahora, conocer la palabra es algo distinto a conocer a Dios, porque a veces la gente se dedican a estudiar la Biblia, a estudiar el texto, pero no conocen al autor del texto. Para que en realidad la doctrina de un creyente sea sólida, no solo debe conocer la Escritura, debe conocer al autor de la Escritura, debe conocer al autor de la palabra, porque de esa manera y en ese sentido su vida estará entonces en una bendición completa. Conociendo al Señor y conociendo su palabra, el creyente vivirá una vida de victoria. Ahora, el problema de las iglesias y el problema de muchos cristianos, ¿sabes qué es? Que en muchas ocasiones y de manera continua y repetitiva viven una vida cristiana de ingenuidad. Todo lo creen, todo les parece bueno, todo les parece lindo, porque simplemente la gente invoca a Dios, habla de Cristo. Y déjeme decirle una cosa: el hecho de que alguien hable de Dios, el hecho de que alguien hable de Jesucristo, no quiere decir que tiene una buena doctrina, que tiene una sana doctrina. Porque si te das cuenta, el concepto y la opinión acerca de Cristo puede variar dependiendo de la fuente desde la cual se toma la concepción. Un día Jesús le dijo a sus discípulos: oigan, chicos, para ustedes, ¿quién es el Hijo del Hombre? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y ellos dijeron, unos dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías, otros dicen que tú eres uno de los profetas que habría de venir. Y ahí viene la pregunta importante: para ustedes, ¿quién soy yo? Y ahí fue cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De manera que el Cristo que predican los mormones es muy distinto al Cristo que se predica en las Escrituras. El Cristo que predican los mormones está fundamentado en un libro que es contrario a las Escrituras, aunque pareciera que se habla de Cristo, es un Cristo distinto.
El Cristo de los testigos de Jehová es distinto al Cristo revelado en las Escrituras, el Cristo de la nueva era, el Cristo del gnosticismo, el Cristo del Islam. Son Cristos o conceptos de Cristo completamente distintos al Cristo bíblico, al Cristo establecido y mostrado y revelado en las Sagradas Escrituras. Yo voy a leerles a ustedes una concepción general acerca de quién es Cristo, con base obviamente en las Escrituras. Él es el Hijo de Dios, coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo por la eternidad, quien se hizo hombre al nacer de María por obra del Espíritu Santo, quien es Dios eterno y hombre perfecto, quien padeció, murió y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros y desde donde volverá para resucitar a los redimidos y transformar a los convertidos. Él vendrá a juzgar a las naciones, a reinar en la tierra por 1000 años, a juzgar a los muertos impíos, a poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies y para finalmente entregarle el reino a su Padre por la eternidad. Cualquier otro concepto distinto a ese no es bíblico. Y necesitamos obviamente aclarar y en la medida en que avancemos en este seminario de fundamentos de doctrina, estaremos hablando de esos principios bíblicos fundamentales en la vida cristiana. Ahora, ¿para qué nos sirve la sana doctrina? Oiga, pastor, no nos dediquemos a eso. ¿Sabes qué? Simplemente vivamos una vida. Oseas 4:6 lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por cuanto tú desechaste el conocimiento, pues yo también te desecharé para que no seas sacerdote en mi reino. De manera que la doctrina, ¿para qué nos sirve? Pues obviamente nos sirve para que no incluyamos en nuestra vida prácticas y elementos que no estén fundamentados en la sana doctrina. Mi hermano, hay cosas que hoy día en las redes, en las canciones, en los libros que leemos, en los mensajes que nos llegan, parecen lindos. Pero ¿sabes una cosa? Van contrarios a la doctrina y simplemente la gente no tiene la capacidad de identificarlo. ¿Por qué? Porque no conocen las Escrituras. Lo decíamos ahorita en Mateo 22. Yo, por ejemplo, soy una persona completamente ignorante del mundo musical. Yo no sé qué es un do, qué es un re, qué es un fa. No tengo la idea, no tengo la capacidad absoluta de identificar cuando alguien se desafina. Escucha bien, ¿por qué? Porque sin lugar a dudas y desde luego nuestro corazón, en mi caso particular, no tengo ese conocimiento. Pero cuando yo me he dedicado a estudiar la palabra, yo puedo identificar cuando algo no está conforme a la Escritura. Y eso es algo que tú y yo tenemos que cultivar y es algo que tú y yo tenemos que alcanzar. Vivir con base en la palabra. Ahora, necesitamos estudiar la doctrina ¿para qué? Para responder a cualquier persona que demande razón alguna de la esperanza que hay en nosotros. Mi hermano, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que no se trata únicamente de decir, no, yo creo lo que creo y ve tú allá si no lo crees. No, aquí lo dice el texto, primera carta de Pedro 3:15, santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Quiere decir, mi hermano, que tú y yo tenemos que estudiar la doctrina y tener claros los principios de la palabra por si tu hermano, tu amigo, tu compañero de trabajo o un familiar en algún momento del camino te dice, ven acá, ¿por qué ustedes dicen eso? ¿Ustedes por qué creen esto? ¿Ustedes por qué no hacen esto? ¿O ustedes por qué hacen aquello? ¿Sabes qué? Necesitamos ir a la doctrina, necesitamos ir a la palabra y poderles explicar, poderles decir con sabiduría y con mansedumbre. Pablo lo dijo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda para que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo al cual están cautivos a voluntad de él. También necesitamos la sana doctrina para discipular debidamente a aquellos a quienes el Señor nos regale como nuestros hijos espirituales. Mira, mi hermano, tú no puedes ser simplemente un creyente de banca. Tú tienes que ser una persona que extienda el evangelio a otras personas. ¿Y cómo lo vas a lograr? Obviamente predicándoles un mensaje bíblico, cristocéntrico, fundamentado en las Escrituras. Y necesitamos discipularlas. Porque no se trata únicamente de decirles a las personas, ve a la iglesia. Yo te invito a mi iglesia, que eso es lo que hace la gran mayoría. Solo son invitadores
a sus iglesias, cuando en realidad la invitación del Señor es a que nosotros les hagamos discípulos. Ahora, mis hermanos, necesitamos identificar las falsas doctrinas. Y en estos últimos días ustedes van a escuchar una infinidad de falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque eso está profetizado. No es únicamente que el anticristo viene, no es únicamente que el 666 se aproxima, no es únicamente que el código de barras, no es únicamente todo lo que ya sabemos que explica el Apocalipsis. Es que también la Biblia habla de la tergiversación de la palabra. Por eso mira lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es que hoy día, una falsa doctrina, no hay un camino peor transitado que el de la falsa doctrina, del error doctrinal, porque ello tiene efectos en la tierra y en la eternidad. Ahora, Pablo le dijo a los Gálatas, específicamente en el capítulo 1, versículo 6, ojo, cuidado con que ustedes escuchen un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, no, es que es el propósito del diablo de pervertir el evangelio. Por eso él les dijo, si aún nosotros, o siquiera un ángel del cielo, se les apareciera para anunciarle un evangelio diferente, sea anatema. Mira, algo impresionante. Si los mormones hubieran leído ese versículo, se hubieran dado cuenta que la supuesta revelación del ángel Moroni a José Smith iba contra la palabra. Y ahí lo dijo Pablo. Si aún un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Entonces, mis hermanos, necesitamos conocer la doctrina porque ella nos da estabilidad y bendición. Ahora, quiero hablarles simplemente y rápidamente, obviamente, de cuáles son los principios bíblicos. Le dije que la palabra doctrina aparece 50 veces en la Biblia. Pues bien, voy a citarle algunas. Por ejemplo, en Hechos 2:42 dice que los discípulos en aquella iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pablo le aconsejó a los efesios que fueran firmes en lo que creían. Dice, y lo leíamos ahorita en Efesios 4:14, Pablo les dijo que tenían que retener lo enseñado. Y dice 2 Tesalonicenses 2:15, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mira esto también importante. Pablo le aconsejó a Timoteo que perseverara en la sana doctrina. Por eso le dice en 1 Timoteo 1:3, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. A Timoteo le dijo luego en el capítulo 3, versículo 14, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Mira, mi hermano, y sigo leyendo pasajes en las Escrituras que dice que justamente en los últimos tiempos se apostataría de la fe. Mira esto, cuando en los últimos tiempos dice sufrirá la sana doctrina, que a mucha gente por tener comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3. En ese sentido encontramos que un buen ministro de Cristo tiene que estar nutrido en la palabra, porque la palabra le dará estabilidad y le dará solidez a todo lo que diga, a todo lo que hable y a todo lo que enseñe. Mis hermanos, el autor a los Hebreos escribió en el capítulo 13, versículo 9, no os dejéis llevar de diversas doctrinas. Pablo le dijo, el apóstol Juan lo expresó en la segunda carta de Juan, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y también tiene al Hijo. Ahora, ¿la doctrina de dónde debe salir? De la Escritura. La doctrina tiene que salir de la palabra. Dice que ella fue inspirada por Dios para enseñar. La Biblia es la norma suprema, la norma máxima de fe, doctrina y conducta de todo creyente y de toda iglesia. Esa es la palabra en la que el creyente se tiene que fundamentar. Todo tiene que girar en torno a la palabra. No es lo que piense. Mire, durante muchos años fui el director de un programa educativo, de una escuela de discipulado, y había maestros bajo mi cargo. Y yo les hacía preguntas. Y la pregunta es, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas tú de aquello? ¿Y qué piensas tú de...? Y escucha bien, lo más importante no era qué es lo que yo pienso. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que piensa Dios? Y no porque se me ocurre, sino porque Dios lo reveló en la Escritura. Entonces, mi hermano,
La Escritura y la palabra nos debe inspirar. La Escritura y la palabra nos deben guiar. Lámpara es a nuestros pies su palabra, es lumbrera nuestro camino. Mire, estamos en un mundo oscuro. El lucero de la mañana un día amanecerá en nuestros corazones y vendrá el sol de justicia y alumbrará completamente la oscuridad en la que el mundo se ha sumido. Pero mientras tanto, tú y yo necesitamos la lámpara de la palabra, que es la que alumbra el camino y dirige nuestros pasos. Mi hermano, quiero que sepas una cosa. Este libro, tú tienes que escudriñarlo. Escudriña la palabra. Y escudriñala con el propósito no solo de conocerla. Escudriñala con el propósito de saberla. En el libro de Esdras me dice la Biblia algo que es poderoso. Que Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor. Para estudiarla, para cumplirla y para enseñarla. Ahí está la clave, mira, aprenderla, cumplirla y enseñarla. Entonces, si tú y yo vamos a la Biblia, pues Señor, enséñame a aprenderla, enséñame a obedecerla o a cumplirla y también ayúdame a enseñársela a otros, primordialmente para los de tu casa, primordialmente para tus hijos, primordialmente para la gente que Dios te ha regalado en tu hogar, en tu familia. Ellos necesitan recibir de ti la enseñanza y la instrucción con la cual van a caminar una vida de fe. Así que mi hermano, ninguna profecía puede ser de interpretación privada, sino que la Escritura es la que se revela y se muestra a sí misma. No se le puede añadir a la Biblia nada, no se le puede quitar a ella nada. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, mi hermano, que es la palabra la que nos dará la solidez y la estabilidad en todo lo que enseñamos y en todo lo que aprendemos. Mi hermano, para poder estudiar la palabra, necesitamos tener en cuenta algunas cosas importantes. La primera de ellas, que la Biblia tiene un autor y ese autor es el Espíritu Santo. La Biblia tiene un intérprete y ese es el que con hambre y sed de Dios va a la palabra. El Espíritu Santo te la puede mostrar, Él te la puede revelar, Él te la puede enseñar, te puede iluminar las Escrituras. Y de esa manera el Espíritu Santo te va a permitir aprender cómo interpretar correctamente las Escrituras. Otro día, cuando el Señor nos lo permita, vamos a enseñar un seminario, es cómo interpretar correctamente las Escrituras. El problema de la gente cuando va a la Biblia es que abren, leen y quieren interpretar. Mi hermano, eso no puede ser así. Abrir y leer y tratar de interpretar. La gente mira la Biblia como si fueran, como cuando la gente está tratando de interpretar un sueño. Oye, soñé esto, ¿tú qué piensas de esto? Soñé esto, entonces soñé, y entonces llega fulano y sutano y mengano y te dice, yo pienso que esto significa esto y esto y esto. Y ahora a veces se lo preguntas a otra persona y esa otra persona te dice, no, a mí me parece que esto y esto y esto. Mi hermano, la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia tiene un solo y propósito general. Y nosotros tenemos que ir a las Escrituras. Y hay principios básicos de interpretación bíblica, como por ejemplo el fundamental. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia no se puede contradecir. La Biblia no puede en ningún caso generar lugar a dudas o sembrar en el corazón de la gente inquietudes contrarias a ella misma. Por lo tanto, la Biblia es su principal intérprete. Así que, mi hermano, cuando tú y yo tenemos una vida llena de la palabra y con un fundamento doctrinal sólido, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a vivir sin temor. Vamos a vivir sin temor, sin el temor del legalismo. Mi hermano, hay creyentes que van a la Biblia y en vez de sentir libertad, lo que sienten es una profunda y constante esclavitud, porque tienen un concepto doctrinal incorrecto. Entonces terminan en una vida de temor que no es un temor reverencial, no es el temor que se le debe tener a Dios y que es el principio de la sabiduría. No, es un temor a que en cualquier momento le va a pasar algo malo, a que Dios está contra suyo. No, mi hermano, una persona que va a la palabra y que conoce a Dios y que tiene una relación personal con Él, conoce al Padre y sabe que Él es su Padre, que no es un regente airado
que simplemente está buscando la manera de cortarle la cabeza. Mi hermano, la sana doctrina nos va a ayudar a a podernos relacionar bien con Dios, a entender quién es Él, a entender quién soy yo, a caminar bajo sus principios y a movernos en sus propósitos. Ahora, no solamente pasa eso cuando conocemos la doctrina, es que también vivimos con una vida sin libertinaje. Hay personas que creen que Dios es todo, digamos, fuego consumidor. Pero hay otros que miran a Dios como que Dios fuera simplemente amor y que en su amor eterno todo lo permite. Hay muchos creyentes que viven una vida completamente desequilibrada porque creen que Dios todo lo permite y Dios todo lo concibe. Y no, mi hermano. Dios tiene un principio inalterable y es el de vivir una vida de equilibrio y de bendición. Así que, mi hermano, ¿qué es lo que nos da a nosotros la oportunidad de relacionarnos correctamente con el Señor? Pues bien, conocer la palabra, conocer la doctrina y caminar en ese propósito. Recuerde lo que dijo Pablo: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De manera, mi hermano, que con ese pensamiento tú y yo vamos a estudiar durante este seminario de fundamentos de doctrina los principios fundamentales del cristianismo, los principios doctrinales básicos de la fe cristiana. Y vamos a comenzar la próxima semana, vamos a estudiar el principio fundamental y fundamental, tan fundamental es que comienza con la Escritura. Mira, mis hermanos, les voy a decir una cosa. Al principio de la historia cristiana, el enemigo pretendió esconder la palabra y muy pocos tenían acceso a ella. Muy pocos, unos doctos y tenían que ser de una cúspide clerical muy alta para poder tener acceso a la Biblia. Porque esa fue la primera estrategia del enemigo, y esconder la Escritura para que nadie tuviera acceso a ella. En esos tiempos, el diablo no hace eso, porque la Biblia está a un clic de un botón en nuestros teléfonos. Es fácil encontrar en un hotel una Biblia, no hay dificultad. Entonces el problema no es hoy esconder la Biblia, ahora el problema es interpretarla incorrectamente. Y para eso tú y yo nos vamos a dedicar a estudiar. Y por eso nosotros, a partir de la próxima semana, vamos a comenzar con la primera doctrina, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y vamos a hablar de la superioridad, vamos a hablar de la singularidad, vamos a hablar de la inerrancia de las Escrituras. Vamos a hablar por qué. Y eso es que mucha gente se pregunta, ¿por qué los cristianos siempre tienen la Biblia como el bastión de su fe? Porque la Biblia es el libro de Dios. Tienen una capacidad extraordinaria. Bueno, eso lo vamos a compartir a partir de la próxima semana. Ahora, ¿qué causa en una vida la inmadurez doctrinal? Usted tiene que cuidarse de eso. Primero, mucha gente tiene una fe como la de un niño. Y en ese sentido lo que implica es tener una vida, no son creyentes, son crédulos. Todo lo creen, todo les parece bonito, pueden aplaudir a una persona que diga algo contrario a la Biblia. Hay gente que está tan distraída y tan descuidada, y yo lo hacía con mis estudiantes una y otra vez. Yo venía y les decía una herejía y se las decía bonita y se las decía fascinado y emocionado. ¿Y cuántos dicen amén? Y la gente amén. Mi hermano, ¿por qué usted dice amén? Si lo que acabo de decir es un error doctrinal. ¿Por qué, pastor? Y le explico. Ay, sí. Pastor, dije amén. Y eso pasa hoy. No en el aula de clase, eso pasa mucho en las redes sociales, donde tú coges una enseñanza y la compartes, y la publicas, y la retuiteas. Y ahí hay un error doctrinal. ¿Por qué? Porque no son capaces de identificar la doctrina fundamental. Ahora, hay mucha gente que dice, no, yo no quiero estudiar la Biblia porque no me quiero volver porque algunos han mirado la Biblia como que la Biblia, y el que estudia la Biblia se vuelve como loco, o que el que estudia la Biblia se vuelve como extraño, como ermitaño, como alejado de los demás. No, eso no es madurez espiritual, eso no es madurez doctrinal, eso es inmadurez doctrinal. Hay algunos que dicen, no, creer en Dios es fácil, no hay que ser complejo. No, mi hermano, la Biblia tenemos que estudiarla con complejidad. La Biblia tenemos que estudiarla con entereza y dedicación. No es abrir y leer.
No es abrir, leer y hablar. No es abrir, leer e interpretar. No, es abrir, entender el contexto. ¿Qué dice aquí? ¿Por qué lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿En qué contexto? ¿Y cómo se puede aplicar en la actualidad? Hay otros que dicen, no, yo no voy a estudiar la Biblia porque eso me implicaría comenzar a controvertir con fulano y con sutano. Entonces hay muchas personas que no quieren tener controversias con nadie. Quieren quedar bien con todo el mundo. Mi hermano, ¿sabes? Hay una cosa que dice la Biblia, que debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Mire, el Señor no le permite a usted pelear con nadie de ninguna manera, excepto cuando se trata de controvertir las Escrituras. Aquí dice contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que hacerlo con vehemencia, con contundencia, con elocuencia y con conocimiento, para que de esa manera la gente pueda escapar del lazo del diablo al cual están cautivos a voluntad de él. El mundo nos va a seducir una y otra vez, y es normal, la naturaleza humana es caída, pero necesitamos la palabra para que ella contenga la palabra y la doctrina. La sana doctrina es como un muro de contención que nos invita a llegar hasta un límite y también nos crea una frontera. La Biblia nos lleva también a la devoción. Necesitamos tener una vida devocional, porque una persona que conoce la Biblia, pero no se quebranta delante del Señor. Mira, hay gente que estudia mucho la Biblia y la estudia y la estudia y la estudia, pero cuando van a la iglesia, les ves tú el espíritu como voy a escuchar, voy a evaluar, voy a mirar, y no tienen la oportunidad ni la sensibilidad de rendirse delante del Señor en un quebrantamiento. Mi hermano, eso es falta de madurez doctrinal. El conocimiento de Dios no te debe llevar a sobreponerte ante los hombres. El conocimiento de Dios te debe llevar a una sola cosa, y es a rendirte delante de Él, el que todo lo puede y el que todo lo quiere. Así que, mi hermano, hay gente que también una causa de su inmadurez es simplemente la pereza. La pereza es que me da flojera, yo quiero estudiar, pastor, este año estoy comenzando el año, quiero estudiar, pero pastor, es que me da flojera. Necesitamos vencer todo eso para que nuestra vida sea edificada. De manera que con todo este concepto, y después de todo esta pequeña introducción, quiero invitarte para que la próxima semana, en este mismo horario, bueno, y de todas maneras, vamos a tener la oportunidad de mantener esta enseñanza colgada en nuestro canal de YouTube. Y eso que nos va a permitir que la puedes ver, la puedes volver a ver, la puedes compartir. Bueno, vamos a tratar de montarla en nuestras redes sociales para que de esa manera tú también la puedas compartir con otros. Es sencillo compartir. Es tomar el link y compartírselo a otras personas. Y hablando de eso justamente, pues quiero decirles, estamos comenzando. Dios nos ha bendecido, puedo decirlo. Él ha preparado todo este espacio. Él nos ha regalado todas estas estrategias y todos estos elementos para poder llegar a muchas más personas. Pero necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos acompañes en esta tarea. Lo primero que te invito es a que vayas a nuestra página web. Visita la página web www.semilladevida.org. Llégate a la página web y trata de investigar. Ahí hemos tratado de ir montando y montaremos semana a semana blogs, que es decir, son enseñanzas que tú puedas leer, compartir con otros. Vamos a tratar de ir montando semanalmente contenido para que puedas ser edificado y también puedas compartir con otros. Ve al canal de YouTube y allí en el canal comparte el link con otras personas. Suscríbete. Hay gente que cree que abrir el link es suficiente. Mi hermano, a veces nadie te va a enviar el link. Por eso necesitas ingresar al canal Semilla de Vida con Helio Galvis, buscar allí donde está nuestra imagen y darle suscribirse, y además de eso activa las notificaciones, de modo que cuando montemos un nuevo video tú lo puedas inmediatamente, el teléfono, la computadora, te lo pueda avisar y ya puedas ver el contenido que ahí está. Así que te invito para que esto lo hagas hoy, justamente en este momento. Dale suscribirse, activa las notificaciones, comparte esta enseñanza con otras personas, ya sea en tu canal de YouTube o también compártelo en tu propio Facebook, en tu Instagram. Permite que de esa forma podamos llegar a muchas más personas. Hemos creado también una cuenta de Instagram que es @1000semilladevida. Por favor, dale seguir. Necesitamos estar en contacto contigo y necesitamos que también podamos tener la oportunidad de conocerte aún más. Allí, en esa cuenta, tú puedes, en un mensaje directo,
Tú puedes perfectamente mandar una pregunta, una inquietud que tengas frente al tema que estamos tratando y de esa manera es una cosa fabulosa. A través de una nota, un audio, una nota de voz, yo te puedo dar directamente a ti una respuesta o te puedes comunicar directamente conmigo en mi propia red de Instagram que es @ElioGalvisM. Y de esa manera vamos a poder estar en contacto. Esa es la idea, que estemos en contacto y que nos mantengamos unidos. Quiero también invitarte a algo muy particular y es lo siguiente. Te quiero invitar a que nos acompañes con tu oración. Como quien está comenzando algo nuevo, todo está por hacer. Dios nos ha regalado algunos equipos. Necesitamos muchos más, necesitamos luces, necesitamos cámaras, necesitamos una cantidad de elementos que nos van a ayudar a hacer las cosas mucho mejor. Por eso yo te quiero invitar en este momento a que si deseas sembrar en este ministerio, lo hagas. Quiero agradecer a esas personas que ya nos han acompañado. Quiero agradecer a cada una de esas personas que ya han sembrado en este ministerio. A ustedes, que Dios les bendiga y como decía mi abuelita, que Dios les pague porque han sembrado, estoy seguro, en buena tierra. Pero también, si no has tenido la oportunidad de hacerlo, ve a nuestra página web, allí vas a encontrar, y de hecho en este instante va a aparecer una cuenta de ahorros Bancolombia en Colombia para que tú puedas sembrar. De esa manera podemos bendecir al personal que nos está acompañando y ayudando en toda esta tarea. También quiero pedirte, si quieres, estás en cualquier otra parte del mundo, ve a PayPal y allí puedes sembrar en este canal, sembrar en este ministerio para que de esa manera la palabra corra y sea glorificada. Acuérdate de lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 6. El que es instruido, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruye. Y de esa manera vamos a poder ser muchos más, llegando a muchos más lugares y agradeciendo a Dios por todo lo que nos ha entregado. A esas personas que hoy forman parte de esta nueva, digamos, aventura de fe que nos han acompañado, las personas que en este momento, bueno, todos los que han trabajado en la página web, los que están trabajando en las redes sociales, a esas personas que están trabajando en la parte de los medios, agradezco y bendigo a mi hijo David Elías que ha estado allí, ha aprendido y estamos aprendiendo. Y bueno, esto Dios nos lo está regalando para bendecirlos a ustedes. Quiero agradecer también a mi amigo David Torres, que también ha hecho parte hoy de esta grabación, a los que están detrás de cámaras, a ese equipo de apoyo que está acompañándonos en esta tarea. Dios les bendiga y Dios les recompense. Que el Señor les añada mucha más bendición a todo lo que hagan y a todo lo que emprendan. A ustedes todos, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. A todos ustedes invito a que nos acompañen en oración, a que estén juntos en este camino de fe en el que, por supuesto, Dios es el protagonista y el más importante artífice de toda bendición. Él es el Padre eterno de quien desciende toda dádiva y todo don perfecto. Así que a ustedes todos muchas gracias por esta oportunidad. Soy Elio Galvis, esto es Semilla de Vida y queremos seguirla sembrando a muchas más personas en muchos otros lugares de la tierra. Este ministerio hoy se ha asociado a la iglesia Nueva Generación Cristiana aquí en la ciudad de Providence, en Rhode Island, en los Estados Unidos. Este ministerio hoy tiene una cobertura y bueno, le doy gracias al Señor por esta bendición que desde luego nos inspira y nos bendice. A todos ustedes muchas gracias. Nos vemos esta misma semana con otra publicación donde desde luego también vamos a compartir la palabra de Dios. Hasta entonces y bendiciones.